Ya, joven. Vamos entonces con la presentación de las siguientes propiedades. Tenemos el logaritmo de una potencia, ¿ya? Logaritmo de una potencia, jóvenes. Siempre que tengamos el logaritmo de una potencia, pero donde la base de la potencia no sea igual a la base del logaritmo, lo que va a ocurrir es simplemente que el exponente va a salir multiplicando hacia afuera. ¿Ya? Por ejemplo, veamos la letra A, que tenemos logaritmo en base 2 de 27. Todos sabemos que el 27 se puede escribir como 3 elevado a 3, ¿correcto? ¿Aló? Sí. Ya. Y como tengo el logaritmo de una potencia, donde la base de la potencia es distinta a la base del logaritmo, lo único que puedo hacer es que el exponente pasa multiplicando al logaritmo. Y por eso queda, ¿cierto?, como 3 logaritmo en base 2 de 3. Es decir, el exponente que está aquí sale hacia afuera del logaritmo multiplicando. Y listo el ejercicio. Lo mismo ocurre acá. Logaritmo en base 5 de 625. Todos sabemos que este 625 lo puedo escribir como 5 elevado a 4. Si aplico la propiedad directamente, el 4 pasa multiplicando adelante y me queda 4 logaritmo en base 5 de 5. Por consecuencia de la definición, ese logaritmo vale 1. Y 4 por 1 es 4. ¿Ya? Aquí, un poquito más complejo este. Primero, tengo un producto. Por lo tanto, si recurro a la propiedad 1 que vimos recién, la anterior, tenemos que el logaritmo de un producto se separa como una suma. Es decir, logaritmo en base 2 de a elevado a 4 más logaritmo en base 2 de b elevado a 3. Y ahora, en este logaritmo, en el primero, el 4 sale multiplicando al logaritmo. Por eso que queda 4 logaritmo en base 2 de a. Y lo mismo ocurre con el segundo logaritmo, donde el 3 sale multiplicando. Y queda más 3 logaritmo en base 2 de b. Por lo tanto, en una potencia el exponente siempre se va a ir hacia afuera multiplicando al logaritmo. Y viceversa. Si tengo un número que está multiplicando afuera un logaritmo, yo lo puedo ingresar hacia adentro como exponente de su argumento. Consultas. Lo último que dijo. Ya. Por ejemplo, si usted tiene 3 logaritmo en base 2 de 5. De 5. ¿Ya? Yo también puedo hacer la propiedad al revés. Es decir, ese 3 que está multiplicando al logaritmo, yo lo puedo meter adentro como el exponente del argumento. Es decir, ahí. Ya, por lo tanto, tal cual como se puede sacar el exponente hacia afuera multiplicando, el número que está multiplicando también se puede meter hacia adentro como exponente. ¿Ya? Ya. Veamos entonces Profesor, la otra propiedad. Déjeme borrar aquí. Ya, vamos con la propiedad de una raíz. Cuando profesor, uno tiene... una duda. Dígame. ¿Qué pasa si el exponente, o sea, el exponente puede ser fracción? Sí, veamos, déjeme borrar ese y veamos uno que tenga una fracción. ¿Ya? Justo iba a ir para allá con el siguiente ejercicio, pero lo voy a explicar aquí. Por ejemplo, déjeme, ahora sí, logaritmo en base 10, vamos a trabajar en base 10 nomás, de a elevado a 3 cuartos.
a elevado a 3/4. Lo mismo, como es un exponente, ese exponente yo lo puedo pasar multiplicando al logaritmo y quedaría 3/4 logaritmo en base 10 de a. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y viceversa. Ese 3/4 también lo puedo ingresar como exponente. Se cumple para ambos lados. ¿Sí? Ya, gracias. Pero, ¿por qué no quería tocarlo ahí? Porque lo voy a tocar en el siguiente. Tenemos el logaritmo de una raíz. La verdad es que esta propiedad para mí no es necesaria. Dirán, profesor, entonces, ¿para qué la coloca? Porque es una propiedad que se puede sacar de lo anterior. Voy a explicar el por qué. Tenemos el logaritmo en base a de la raíz enésima de b, donde sale que es igual a 1 partido en n, logaritmo en base a de b. Pero, ¿por qué ocurre eso? Todos sabemos que una raíz se puede escribir como una potencia, ¿cierto? Donde quedaría entonces la cantidad subradical que es b, el exponente que es 1 arriba y el índice que es n quedaría abajo. Es decir, esa raíz que está aquí, yo también podría escribirla de esa manera, ¿cierto? Porque es lo mismo. Y la transformo a lo que ustedes me acaban de preguntar recién. ¿Qué pasa si el exponente es una fracción? Entonces, no hay problema. El exponente sale multiplicando a dicha raíz. Por eso que desde mi punto de vista, esta propiedad, jóvenes, se deduce o se puede extraer simplemente de la propiedad anterior. No necesito aprendérmela, porque si me aprendiera de la potencia, ¿para qué me quiero aprender de la raíz si toda raíz se puede escribir como potencia? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta propiedad. Por lo tanto, los ejemplos acá sería lo mismo. ¿Ya? 1 partido en el índice que es 2, la raíz cúbica de b. Acá sería 1 partido en 4 por la raíz quinta de 6. ¿Ya? No es necesario descomponer el 6 porque recordemos que ahí no se pueden calcular, por lo tanto no es necesario dejarlo de esa manera. Ya podría quedar simplemente ahí, como un cuarto logaritmo en base 5 de 6. Yo lo descompongo cuando por lo menos alguno lo puedo calcular, pero no es necesario pasar a este paso. ¿Sí? Entonces, cuando tengan raíces, piénsenla como potencia. Escriban la raíz como potencia y aplican la propiedad simplemente el logaritmo de una potencia. Vamos a borrar y vamos a ver cómo aplicar estas propiedades, jóvenes. ¿Ya? Veamos cómo aplicar estas propiedades. Antes de eso, la propiedad del cambio de base. Jóvenes, ¿tienen calculadora a mano? Sí. Ya. Pueden ir a buscarla y mirar la calculadora, quiero que la miren. La calculadora que ustedes tienen, ustedes tienen, solamente les va a permitir calcular logaritmos en base 10, la normal, la científica normal, que aparece la palabra log, sin base. Es porque se asume que ese logaritmo es en base 10. Pero jóvenes, si yo les pidiera, jóvenes, necesito que ustedes me calculen el logaritmo en base 2 de 3. Quiero que me calculen este logaritmo lo más exacto que se pueda. Con la calculadora. Pucha, no podrían porque la calculadora no tiene logaritmos en base 2. Bueno, hay algunas que sí, pero la científica normal solamente calcula logaritmos en base 10. Entonces, hay una propiedad, jóvenes, que es la propiedad del cambio de base, que me permite cambiar cualquier logaritmo
a la base que yo quiera. Cualquier logaritmo a la base que yo quiera. Por ejemplo, este logaritmo que acabo de escribir, lo voy a llevar a logaritmo en base 10. ¿Cómo va a ser? Escribo logaritmo en base 10 del argumento, que es 3, dividido en logaritmo en base 10 de la base que era 2. Es decir, logaritmo en base 2 de 3 es lo mismo que escribir logaritmo de 3 partido en logaritmo de 2. Y ahí sí lo pueden calcular. ¿Cuántos jóvenes es logaritmo de 3 dividido en logaritmo de 2 en la calculadora? 1,5. 1,5. ¿Algo más? 8,49. 8, 4 puntos suspensivos, porque obviamente no es exacto. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran calcular un logaritmo con la calculadora, que solo tiene logaritmo en base 10, simplemente apliquen el cambio de base. ¿Por qué el C? Es la base que ustedes quieran. Generalmente uno los transforma a base 10. ¿Ya? Porque uno ocupa mucho el cambio de base para o esconder una alternativa o para hacer los cálculos en la calculadora. Ya entonces, el logaritmo en la base que yo quiera del argumento, partido en el logaritmo de la misma base de arriba de la base. ¿Ya? Y ahora, otra propiedad que es importante saber es cuando tengo a elevado al logaritmo en base a de x. Cuando tengo una potencia elevada a un logaritmo, donde la base de la potencia es la misma base del logaritmo, eso simplemente va a valer lo que vale el argumento. Como están en los ejemplos aquí, 4 logaritmo en base 4 de 3 es 3. 20 logaritmo en base 20 de 5 es 5. B logaritmo en base B de 2 es 2. Es decir, ahí están los ejemplos de cómo se aplica esta propiedad de composición de la función exponencial y logarítmica. ¿Sí? ¿Les queda claro esta parte? Sí. Ya. Y por último, una observación. Cuando yo tengo una igualdad de logaritmos de igual base, si los logaritmos tienen la misma base, para que sean iguales tienen que tener los mismos argumentos. Si ustedes tienen logaritmo en base 3 acá de x, logaritmo en base 3 acá de 4, significa que ese x tendría que ser igual a 4. Si tengo la misma base, significa que los argumentos tienen que ser iguales. Veamos, jóvenes, cómo ir aplicando cada una de estas cosas. Profesor, Dígame. ¿puede explicar de nuevo, por favor, la de composición, función exponencial Ya. y logarítmica? Ok, mire muy bien esto. Si yo tengo, por ejemplo, 8 elevado a un logaritmo donde ocupo la misma base, que es 8, de 9, si eso ocurre, si tengo 8 elevado a un logaritmo, pero donde ese logaritmo tiene la misma base que la potencia, donde ese y ese son iguales, toda esa expresión completa va a valer simplemente lo que vale el argumento del logaritmo, es decir, 9. Y listo. A eso se refiere. Ya, profesor, gracias. A eso se refiere esa propiedad. Profe, Dígame. no entendí la observación que dijo. No la Ah. entendí. Por ejemplo, veamos acá. Déjeme buscar el lapicito. Si usted le tengo logaritmo en base 3 de x igual a logaritmo en base 3 de 8, si yo tengo una igualdad de dos logaritmos, donde los logaritmos tienen la misma base, por lógica se entiende que obligatoriamente el x debiera ser igual a 8. 8. ¿Ya? Es decir, si los logaritmos son iguales, entonces para que sean iguales significa que los argumentos también tienen que ser iguales.
Ah, ya. ¿Ya? A eso se refiere dicha propiedad. Vamos a borrar eso. Ya, jóvenes. Apliquemos entonces las propiedades acá. ¿Cómo quedaría, jóvenes, el primer ejercicio que creen ustedes? La A, ¿cierto? No, ¿La A? No. Veamos. no me hagas caso. Veamos qué pasaría con el primer ejercicio. ¿A quién se le acopló el audio? Al Ignacio parece que fue. Ya. Jóvenes, un cociente, ¿en qué se separa? En una resta. En una resta. Quedaría logaritmo de 1 menos logaritmo de 16. ¿Ya? Eso es lo primero. Logaritmo de 1 menos logaritmo de 16. El logaritmo de 1, ¿cuánto valía? ¿Cuánto valía el logaritmo de 1? 1. No, 0. 0. 0. La primera consecuencia de la definición. Ahora, el 16 yo lo puedo escribir como 2 elevado a 4. Propiedad ahora de los logaritmos. El 0 no se coloca, se mantiene el menos. Pero ¿qué pasa con el 4, que es exponente? Multiplica el logaritmo. Sale multiplicando al logaritmo. Y queda simplemente 4 logaritmo de 2. Y ahí está el ejercicio. O sea, la alternativa correcta era la B. ¿Ya? Veamos la otra. Logaritmo de una raíz. Primero, lo que yo les aconsejé es no aprenderse la propiedad de la raíz, sino que primero pasemos a potencia. ¿Cómo se escribe la raíz cúbica de 25 como potencia? 25 elevado a un tercio. Correcto. O sea, aplicamos, ¿cierto?, la materia anterior de raíces. Ya. Jóvenes, la regla, ¿qué dice el logaritmo de una potencia? ¿Qué pasa con el exponente? Pasa multiplicando al otro lado. Pasa multiplicando. Muy bien. Queda un tercio logaritmo en base 2. Ya. Pero ¿cómo puedo escribir el 25 como una potencia? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Muy bien. 5 elevado a 2. Excelente. Jóvenes, ¿qué dice nuevamente? ¿Qué hago con el 2? Dígame. Le faltó el 2 al lado del logaritmo. Ah, ya. La base. Gracias. Ahí. ¿Qué hago con el 2 que está como exponente? Lo multiplico con el 1 tercio. Ya. ¿Y cuánto es 2 por 1 tercio? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios. Logaritmo. ¿Por qué se multiplican? ¿Ah? ¿Por qué se multiplican? Porque el 2 sale multiplicando adelante. Y al salir multiplicando, multiplica lo que está afuera. Ay, ay, ay. ¿Ya? Entonces me quedaría 2 tercios logaritmo en base 2 de 5. La respuesta correcta sería la C. ¿Ya? Entonces, por eso que, insisto, no es necesario aprenderse la propiedad de la raíz, porque yo las raíces las puedo trabajar como potencias, jóvenes. ¿Ya? Solamente debo ir mirando las alternativas para ir viendo cómo descompongo. ¿Ya? ¿Por qué puse 5 al cuadrado? Porque la mayoría de las alternativas tiene 5. O sea, el 25 era 5 elevado a algo. Ya. Vamos a borrar. Déjenme borrar. Para continuar con el siguiente ejercicio. Ya, jóvenes. Miren este que está aquí. Aquí alguien me dirá, profesor, eso es trampa porque usted no nos ha pasado una multiplicación de logaritmo. Lo que yo les pasé fue el logaritmo de un producto, que no es lo mismo que un producto de logaritmo. Pero, ¿se puede cambiar o no? yo les voy a poner la alternativa correcta.
La A. Y quiero que ustedes intenten deducir, jóvenes, por qué creen ustedes que yo puse la alternativa correcta A, que es la correcta. ¿De dónde creen ustedes que habrá salido eso? Y es más, le voy a dar un ejemplo más grande, con más logaritmo, para que ustedes se puedan dar cuenta de algo, para que puedan sacarlo por deducción. Logaritmo en base A de B, por logaritmo en base B de C, por logaritmo en base C de D, por logaritmo en base D de E. Miren, es algo parecido al ejercicio, pero tiene muchos más logaritmos. Pero miren la respuesta que yo le voy a poner a este logaritmo. Logaritmo en base A de E. La respuesta de todo eso que está arribita es esa. Se simplifican todas las letras que son dos, ¿no? Algo así. Sí. Ocurre Sí, algo como la simplificación. Tenía Pero una el base. por qué lo voy a explicar ahora. Voy a borrar eso y voy a explicar el por qué se simplifica. Jóvenes, propiedad, cambio de base. Vamos a transformar este logaritmo, perdón, espérenme un poquitito. Voy a transformar estos logaritmos a logaritmo en base 10. Quedaría logaritmo de B partido por logaritmo de A. Por logaritmo de C partido en logaritmo de B. Es decir, ocupé la propiedad del cambio de base y llevé estos dos logaritmos a logaritmos en base 10, usando el cambio de base. Por ende, el logaritmo de B y el logaritmo de B se pueden simplificar. ¿Qué me quedó? Logaritmo De A. de C, No, de C partido por logaritmo de A. Y nuevamente, ocupando la propiedad del cambio de base, pero al revés, se puede volver a transformar, donde el que está abajo es la base y donde el que está arriba es el argumento. Es decir, logaritmo en base A de C. ¿Ya? Por lo tanto, al fin y al cabo, cuando esto ocurra, cuando se presente un patrón donde el argumento de uno se transforma en la base del otro, simplemente queda el logaritmo con la primera base y con el último argumento. ¿Ya? Pero eso es por la propiedad del cambio de base. Y aquí, jóvenes, en el número 4, antes de la observación, esa de la composición, ¿cuánto quedaría el X? 1. ¿No? Ah, 1000. 1000. Porque recuerde que ese logaritmo tiene base 10, la misma base de la potencia. Por lo tanto, el X vale lo que vale el argumento del logaritmo. Eso lo decía la propiedad recién, ¿cierto? Ya, jóvenes. Borremos entonces para continuar. Ya, jóvenes. Quiero que me hagan ese ejercicio ocupando las propiedades. ¿Cómo quedaría ese ejercicio ocupando las propiedades? Obviamente van a ocupar más de una. Entonces, 1 minuto para resolver ese ejercicio.
Debería ser la D, profesor. La D, Creo. Sí, La creo. D. La D, sí. la D. Es correcto Sí, la pues. D. ¿Ya? Pero vamos a explicar el por qué acá. Primero, el logaritmo de un producto se transforma en una suma. Quedaría logaritmo de a elevado a 3 más logaritmo. Y voy a pasar al tiro la raíz a potencia. Quedaría c elevado a 3 medio. La propiedad de las potencias, ese que decía que el exponente salía multiplicando al logaritmo. Bueno, y el 3 medio lo voy a sacar al tiro como decimal. ¿Cuánto es 3 medio como decimal? Eso es 1,5. ¿Ya? Es decir, es lo mismo que sacar el 3 medio. Logaritmo de c. Y listo, jóvenes, el ejercicio. Eso es todo lo que había que hacer ahí. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos con el 6. La observación. La observación decía, jóvenes, cuando ustedes tienen un logaritmo a ambos lados, donde además estos logaritmos tienen la misma base, para que sean iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Es decir, si tengo un logaritmo a ambos lados, como ocurre aquí, logaritmo, logaritmo, ambos en base 10. Entonces, para que se cumpla la igualdad, los argumentos tienen que ser iguales. Ese x pasa restando, me quedaría x, y ese 10 pasa sumando, me quedaría 15. ¿Ya? Y el x valdría 15, ¿cierto? Ocupando la observación. Consulta hasta el momento. ¿Dudas? Excelente. Estamos muy bien entonces con respecto a las propiedades. No se olviden que esta presentación se la envié completa. Ya por lo tanto, tienen esto ustedes, pueden después volver a ver el video para volver a recordar el desarrollo de los ejercicios. Bueno, jóvenes, veamos este otro. Primero, me piden calcular el valor de esta expresión. Yo esa expresión la voy a escribir primero como potencia. Logaritmo. ¿Cómo quedaría esa raíz, jóvenes, como potencia? 2 tercios. O sea, Elevado a 2 Un- tercios. Ya. tercios. Y jóvenes, propiedad, el exponente, ¿cómo pasaría? multiplicando. Multiplicando. El logaritmo. Ya. Multiplicando. Denme un segundito, multiplicando. Ya, jóvenes, tenemos eso. Denme un segundito para... Me está apurando con el tiempo ya. Este va a ser el último ejemplo que vamos a hacer por una cosa de tiempo. Ahora, jóvenes, de aquí tengo que deducir qué haríamos nosotros, ¿cierto? Primero, dejo el 27, el logaritmo de c. ¿Qué haríamos con el 8 que está fuera del logaritmo? Paso a sumarlo. ¿Lo pasaría al otro lado? Positivo, ¿cierto? Así, 8. Ya. ¿Qué pasa con el 27, jóvenes, que está multiplicando? Pasa de. Dividiendo, ¿está bien? Pasa dividiendo. Ya. Encontramos cuánto valía el logaritmo de c, ¿cierto? Logaritmo de c vale 8/27. Entonces sería 2 tercios por el 8/27. Bueno, 2 por 8 16. y 27 por 3, 81. 81. Y listo el ejercicio, jóvenes. Fue resuelto. Entonces, siempre uno parte un poco descomponiendo lo que me piden y después simplemente busco lo que necesito, que era el logaritmo de c de lo que me dan.
Ya, joven, entonces, obviamente vamos a quedar hasta aquí en esta clase. No se olviden, no se pueden ir todavía. Recuerden que tengo que tomar asistencia y además les voy a dejar alguna pequeña tarea que está acá mismo en la guía. Si no me equivoco, déjeme avanzar. A ver. Espérame. Ya, joven. Entonces ahí tienen que desarrollar esos ejercicios utilizando las propiedades, es decir, descomponer los logaritmos hasta ocupar todas las propiedades posibles. Y lo mismo con eso, ¿cierto? Calcular y escribir el logaritmo como potencia y como raíz. Y ahí tienen harto más que hacer, es aplicando propiedades. Por lo tanto, todo lo que ya vimos es aplicar, ¿cierto?, propiedades anteriores. Y en algunos casos, como en el número 7, la calculadora para calcular esos logaritmos naturales, que en la calculadora aparece como ln, ¿ya? Ya, joven, entonces quedamos hasta aquí en la clase, pero no se retiran porque recuerden que voy a tomar asistencia. Esperen un chiquitito.